El pulsador de alarma convencional JBE 2101 destaca por su robustez, su sencilla instalación y compatibilidad con la mayoría de sistemas convencionales. En el interior de su caja encontraremos el pulsador convencional, una llave para rearmar en caso de activación, y su base de conexión. En esta imagen vemos un ejemplo de conexionado para una zona convencional con un valor de resistencia de 470 ohmios en alarma. Utilizaremos los terminales 1 y 2 para el negativo y el 7 y 8 para el positivo. En esta otra imagen vemos un ejemplo de conexionado para una zona convencional con un valor de resistencia de 680 ohmios en alarma. Utilizaremos los terminales 3 y 4 para el negativo y 7 y 8 para el positivo. Como último ejemplo de conexionado, aquí vemos cómo se puede conectar un valor de resistencia de 100 ohmios en alarma. Utilizaremos los terminales 3 y 4 para el negativo y 5 y 6 para el positivo. Para rearmar el pulsador, en caso de activación, abriremos la tapa inferior e introduciremos la llave y la giraremos hacia la izquierda hasta que vuelva a su posición original.